En la suntuosa Catedral de Sevilla, bajo la mirada de santos dorados y vidrieras centenarias, el sacerdote formuló la pregunta ceremonial que flotaba en el aire impregnado de incienso. Si alguien aquí se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio solemne llenó la nave. El millonario viudo, Alejandro, sonrió a su bella esposa, Beatriz, con el amor y la promesa de un nuevo comienzo brillando en sus ojos. Pero entonces, una vocecita temblorosa, una voz que nadie en aquella iglesia había oído en 2 largos años, rompió el silencio como un cristal roto. Sí, todas las miradas se dirigieron al pequeño Nico, de 8 años, el hijo mudo del novio, que estaba de pie en el primer banco, con la mirada fija en la novia con una expresión que no era de alegría, sino de pura y aterradora acusación. Sentada junto a Nico, Carmen, la ama de llaves, sintió un escalofrío. Para ella, las palabras del chico no fueron una sorpresa, sino la terrible y ansiada confirmación de sus peores temores. Pilar de la familia durante décadas, Carmen había cuidado de Alejandro desde niño y amaba a su difunta esposa, Lucía, como a una hija. Desde la llegada de Beatriz, presentía en lo más profundo de su ser que algo andaba mal. Veía el terror silencioso en los ojos de Nico cada vez que su prometida se acercaba. Percibía la falsedad tras sus sonrisas. Había intentado advertir a Alejandro, pero él, cegado por la pasión y el dolor, la acusó de ser una anciana celosa, anclada en el pasado. Beatriz, la novia, fue una obra maestra de la manipulación. Se infiltró en la vida de Alejandro bajo el disfraz más ingenioso de todos, el de la mejor amiga de la difunta Lucía. Lloró en su hombro, rememoró anécdotas felices y poco a poco se transformó de consoladora en confidente y finalmente en novia. Para la alta sociedad sevillana fue una conmovedora historia de amor, la de una mujer que honraba la memoria de su mejor amiga cuidando de su familia en duelo. Interpretó el papel de salvadora con una perfección que engañó a todos, especialmente al vulnerable y solitario viudo, que vio en ella un bálsamo para su dolor. Lo que nadie sabía era que la devoción de Beatriz era una farsa construida sobre un terrible secreto. Hace 2 años, durante un paseo en barco por el río Guadalquivir, una acalorada discusión, alimentada por la envidia que Beatriz sentía por Lucia, terminó en tragedia. En un ataque de ira, empujó a su amiga al agua. Vio cómo Lucia forcejeaba y se hundía, y luego gritó pidiendo ayuda, interpretando el papel de testigo de un terrible accidente. Cometió el crimen perfecto, eliminó a su rival y allanó el camino para todo lo que siempre había deseado: la riqueza, el estatus y el marido de su mejor amiga. Pero hubo un testigo. El pequeño Nico, de 6 años en ese momento, estaba en el barco. Lo vio todo. Vio el empujón, oyó el grito de su madre, vio la expresión fría de Beatriz. El trauma de lo que presenció, sumado a las amenazas veladas que Beatriz le susurró en los días siguientes, encerraron su voz en una prisión de miedo. Su mutismo no era una condición médica, era una jaula forjada por el terror. Durante 2 años vivió como un fantasma en su propia vida, cargando con el peso de una verdad tan monstruosa que sus cuerdas vocales se negaban a dejarla pasar. De vuelta en la catedral, el sí de Nico aún resonaba bajo las bóvedas góticas. La única palabra que había pronunciado en 2 años era una bomba que acababa de detonar en el altar más sagrado de Sevilla, en el momento más público posible. La pregunta del sacerdote no había sido una formalidad, había sido una llave, una invitación directa a la verdad que vivía prisionera en el alma de aquella niña. Y el alma, por fin, había respondido. La onda expansiva de esa sola palabra estaba a punto de derribar el castillo de mentiras que Beatriz había construido con tanto cuidado y crueldad. El conflicto que estalló en el altar fue, de hecho, una guerra silenciosa que se libró durante meses, una cuenta regresiva hacia el desastre. Todo comenzó con la llegada de Beatriz a la mansión, con el pretexto de consolar al viudo. Con una habilidad diabólica, se infiltró en la rutina doméstica, primero como amiga comprensiva, luego como una presencia indispensable. Traía cenas,
Organizaba la agenda de Alejandro, ayudaba con Nico. Cada gesto de amabilidad era una jugada calculada en una partida de ajedrez, colocando sus piezas para el jaque mate, ocupando el lugar de Lucía, no solo en la casa, sino también en el corazón y la fortuna de Alejandro. Y él, vulnerable y agradecido, no notó la intrusión. La reacción de Nico ante la presencia de Beatriz fue inmediata y visceral. El niño, ya traumatizado por la pérdida de su madre, comenzó a encerrarse en un manto de silencio y miedo. Si antes era simplemente un niño triste, con la llegada de Beatriz se convirtió en un niño atormentado. Se estremecía cada vez que ella lo tocaba, apartaba la mirada y finalmente dejó de hablar por completo. Su silencio fue el primer y más elocuente testimonio contra ella, un grito de auxilio que nadie, excepto Carmen, pudo oír. Para los demás, era simplemente una trágica consecuencia del dolor, una herida que no sanaba. Beatriz, la maestra manipuladora, aprovechó el silencio de Nico. Construyó una narrativa convincente para Alejandro, presentándose como la víctima. Está celoso, cariño. Es normal. Tiene miedo de que te robe tu lugar o el de Lucía, dijo, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Sugirió terapeutas quienes, sin saber la verdad, diagnosticaron al niño con complejo de duelo y ansiedad por separación, reforzando su mentira. Así, transformó la evidencia de su crimen en prueba de su propia paciencia y amor incondicional por el niño difícil. A medida que avanzaba el compromiso y se acercaba la fecha de la boda, el pánico de Nico se intensificaba, desbordándose en formas que podía controlar. Empezó a dibujar. Eran imágenes perturbadoras, barcos en aguas, oscuras, pequeñas figuras cayendo y una figura más grande, con una sonrisa aterradora observando. Sus pesadillas se volvieron más frecuentes y violentas, despertando a la familia con gritos silenciosos y aterrorizados. Carmen coleccionaba los dibujos como un detective que recaba pruebas. Cada trozo de papel era un testimonio silencioso de la oscuridad que Beatriz había traído a la vida de ese chico y al alma de esa casa. Carmen intentó, más de una vez, mostrarle a Alejandro las pruebas. Una noche lo confrontó en su oficina, extendiendo los sombríos dibujos de Nico sobre su escritorio. «Señor, mire esto. El niño está pidiendo ayuda a gritos», suplicó. Pero Alejandro, completamente cautivado por la narración de Beatriz, se negó a mirar. Apartó los papeles con la ira grabada en el rostro. «Basta, Carmen. No toleraré tus celos ni tu lealtad malsana hacia Lucía. Beatriz es una buena mujer y la respetarás». La puerta se cerró de golpe y Carmen supo que había perdido la batalla. La única esperanza que le quedaba era un milagro. La ceguera de Alejandro es desgarradora. Ignora todas las pruebas. ¿Crees que la lealtad de Carmen es conmovedora? ¿O debería haber tomado medidas más drásticas para advertirle? Comparte tu opinión. La semana de la boda fue una tortura. La mansión estaba llena de flores y organizadores de eventos, una celebración vibrante que contrastaba con el terror silencioso de Nico y la angustia impotente de Carmen. Beatriz estaba radiante, la novia triunfante, saboreando su inminente victoria. Lo había conseguido todo: el hombre, la fortuna y el silencio del único testigo de su crimen. Para ella, la boda no era una unión, sino una coronación, el sello final de su plan perfectamente ejecutado. El chico destrozado y la solterona eran meros detalles insignificantes en su gran día. La mañana de la boda, mientras vestía al tembloroso Nico con su traje, Carmen rezó una última y desesperada oración. Se arrodilló ante él, lo miró a los ojos aterrorizados y susurró: «Tu padre no puede oírte, hijo mío, pero quizás Dios sí. Si hay algo que necesites decir, que tu madre en el cielo te dé la fuerza para decirlo hoy». Fue una súplica arrojada al viento, el último acto de fe de una mujer que se negaba a rendirse. No lo sabía, pero su oración estaba a punto de ser respondida de la manera más dramática y pública posible. La última esperanza reside en un milagro. El villano está a punto de ganar. Si anhelas que la verdad estalle en el altar y te encantan las historias de justicia imposible, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte nada.
El sí de Nico, frágil pero audible, persistió en el aire sagrado de la catedral, y el tiempo se detuvo. Un silencio de asombro, mucho más denso que el anterior, se apoderó de la congregación. Cientos de rostros se volvieron, no hacia el altar, sino hacia el niño pequeño del primer banco. El sacerdote, perplejo, se detuvo con la mano en alto. Alejandro, pálido como la cera de una vela, se giró lentamente. La sonrisa se desvaneció en su rostro, reemplazada por una máscara de pura incredulidad y confusión. A su lado, la novia, Beatriz, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La sonrisa en sus labios se convirtió en una mueca de pánico apenas disimulado. El fantasma que creía haber silenciado para siempre acababa de encontrar su voz. Beatriz fue la primera en romper el hechizo, intentando desesperadamente recuperar el control de la narración. Forzó una risa nerviosa, un sonido agudo y extraño en la acústica de la iglesia. «¡Ay, niños! ¡Qué susto!», dijo volviéndose hacia los invitados con una sonrisa temblorosa. «Está confundido, pobrecito. Un poco celoso de papá. Es normal, ¿no?». Intentó pintar la objeción como un capricho infantil, una rabieta adorable. Extendió la mano hacia Nico en un gesto que pretendía ser maternal, pero que se sintió como quien intenta contener a una serpiente. «Ven, mi amor, acércate más». Pero Nico no se movió. Alejandro ignoró por completo el intento de su prometida de minimizar la situación. Todo su universo se había reducido a su hijo. Vio en los ojos de Nico no celos, sino angustia, una determinación aterradora que nunca antes había visto. Bajó los escalones del altar, conmocionando aún más a la congregación, y se arrodilló frente a su hijo. La costosa tela de sus pantalones de novio tocaba el suelo de piedra centenario. «¿Nico? Hijo, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Un susurro, una súplica desesperada por la clave del misterio que acababa de hacer estallar su matrimonio. Fortalecido por la cercanía de su padre y quizás por la oración silenciosa de Carmen, Nico recuperó la voz. Ignoró la mano extendida de Beatriz. Su dedo pequeño y tembloroso se alzó y señaló directamente a la novia, que parecía una estatua de hielo con su vestido blanco. Con una claridad que heló la sangre de todos los presentes, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Empujó a mami». Una exclamación colectiva recorrió la catedral. Continuó, cada palabra como un clavo en el ataúd de Beatriz. «En el río, mami pidió ayuda. No la ayudó». La acusación era tan específica, tan detallada, tan horrorosa, que no dejaba lugar a la imaginación. Fue como si un rayo hubiera caído sobre la catedral. En la mente de Alejandro, 2 años de incidentes inexplicables se alinearon con una claridad catastrófica. Las pesadillas de Nico, su miedo al agua, los inquietantes dibujos de figuras que caían, las desesperadas advertencias de Carmen que él había descartado como celos. Todo encajó. La mujer en el altar no era la salvadora de su familia, sino su destructora. La sonrisa en el rostro de Beatriz finalmente se desintegró por completo, reemplazada por la máscara de pánico puro de una asesina desenmascarada en su momento de mayor gloria. Alejandro se puso de pie, pero no miró a la mujer con la que estaba a punto de casarse. Sus ojos estaban fijos en su hijo, en ese pequeño y frágil héroe que había cargado con el peso de ese monstruoso secreto durante 2 años. Una oleada de culpa por su propia ceguera y un feroz amor protector lo abrumaron. El matrimonio, los negocios, la opinión de la sociedad, todo se convirtió en un ruido insignificante. Lo único que importaba era la verdad que acababa de ser liberada por la voz de su hijo. En ese altar, ante Dios y cientos de testigos, la elección de Alejandro fue instantánea. Tomó la pequeña mano de Nico y supo que su único y sagrado voto, a partir de ese momento, sería para él. Ante cientos de testigos de la alta sociedad sevillana, Alejandro tomó su decisión. Tomando la mano de su hijo como si fuera el ancla de su vida, se giró, de espaldas a la novia petrificada en el altar. Sin decir palabra, sin una última mirada acusadora, comenzó a caminar por el largo pasillo central de la catedral. Los invitados, en un silencio estupefacto, se apartaron para dejarlos pasar. Cada paso que padre e hijo daban desde aquel altar
era un veredicto, un rechazo público y silencioso, más poderoso que cualquier grito de odio. No solo abandonaba un matrimonio, escapaba de una mentira y caminaba hacia la redención junto a su valiente pequeño héroe. Beatriz se quedó atrás, una novia abandonada en una pesadilla que ella misma creó. La conmoción inicial de los invitados se convirtió rápidamente en un murmullo de horror y repulsión. La boda del siglo, un cuento de hadas, se había convertido instantáneamente en el escándalo del siglo. Antes de que siquiera pudiera considerar huir, dos discretos guardias de seguridad la rodearon. La policía presente en el evento fue notificada y la investigación sobre la muerte accidental de Lucia se reabrió oficialmente allí mismo, bajo las vidrieras de la catedral. El altar que se suponía sería el escenario de su coronación se convirtió en el escenario de su caída, la prisión dorada de la que nunca escaparía. Lejos del caos, en la quietud de la mansión, comenzó la verdadera sanación. Con las decoraciones festivas ahora como una burla, Alejandro abrazó a su hijo, con el cuerpo destrozado por sollozos de culpa y alivio. «Perdóname, hijo mío, perdóname por no escucharte», repitió. Entonces se volvió hacia Carmen, la mujer cuya lealtad había despreciado, y le pidió perdón también, reconociendo su sabiduría y valentía. Esa noche los tres, el padre que había recuperado la vista, el hijo que había recuperado la voz y el ama de llaves que nunca había perdido la fe, comenzaron a reconstruir su familia sobre las cenizas de las mentiras, ahora unidos por el poder de la verdad. Meses después, Beatriz espera su juicio en prisión. En un soleado parque de Sevilla, Alejandro y Nico juegan al fútbol. La risa del niño, clara y alegre, resuena entre los árboles. Está en terapia para procesar el trauma, pero es libre, su infancia rescatada del silencio. Carmen, sentada en un banco cercano, los observa con una sonrisa de abuela. Ya no es una sirvienta, sino la matriarca honoraria de la familia. Su lealtad, que soportó la desconfianza y el dolor, finalmente fue recompensada con la paz y la alegría de las dos personas que más amaba en el mundo. Alejandro aprendió a las malas que el amor puede cegarnos, pero que la verdad, aunque esté atrapada en la garganta de un niño, finalmente encuentra la manera de gritar. La historia de Nico nos recuerda que las voces más débiles a menudo transmiten las verdades más poderosas y que tenemos el deber de escucharlas. El amor de un padre por su hijo y la lealtad de un siervo. Fiel fueron las fuerzas que, juntas, derribaron una catedral de mentiras. ¿Crees que la verdad siempre prevalece? Deja un comentario, un me gusta, si esta historia te conmovió y compártela.